Pues ahora sí, siendo las 6 de la tarde con 4 minutos, damos principio a esta segunda sesión del coloquio a medio milenio que hemos venido realizando desde el mes de febrero, concretamente el día 17 de febrero, en la isla de Cozumel, cuando rememoramos la llegada de la expedición europea, la tercera expedición encabezada por Hernán Cortés, y que, como es de todos conocido, se fue desarrollando en cada uno de los puntos que tocó esta expedición. El día de hoy corresponde esta versión que no es presencial, a la Gran Tenochtitlan, y fundamentalmente se va a referir al camino de guerra que se inició con la conferencia del doctor Arturo Montero, a quien le agradecemos esta tarde que nos acompañe. Bienvenido, doctor. Doy también la bienvenida al señor presidente de nuestra correspondiente en Tehuacán, don Antonio Tenorio, a nuestro presidente de la correspondiente en Zacatecas, de la correspondiente en Tlaxcala, el expresidente, el doctor Said, de la correspondiente en San Luis Potosí, licenciado Humberto Rivera, y de la correspondiente en el estado de Jalisco, en Guadalajara, doña Adriana Ruiz Rasura. A Marta Camarena de Michoacán, muy bienvenida. Y también tenemos el gusto de tener al señor arquitecto José Enrique Ortiz Lanz, quien fuera director de museos del Instituto Nacional de Antropología y ponente, por cierto, también en Cozumel, Veracruz y Tlaxcala, si no me falla la memoria. Al licenciado Rodolfo Sánchez Mela. Hola, Rodolfo, no hemos platicado. Está Susana Avilés, nuestro vicepresidente, el maestro Virgilio Arias, y está, ya lo dije antes, nuestro co-convocante, el doctor Rodrigo Vega. También está el ingeniero Raúl Salinas, Luis Vázquez, de la Junta Directiva del Estado de Tlaxcala. Bienvenido, Luis. Y parece que en este momento son a todos los que alcancé a distinguir en esta primera oportunidad. Doy principio y entrego la conducción de esta segunda sesión de nuestro seminario al señor licenciado don Salvador Rueda, consocio de Tintero, quien nos hará el favor de conducirla. Bienvenido, Salvador, muy buenas tardes. Qué bueno que nos visitas desde tu castillo y desde Jiquilpan. Sé bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Agradezco que estén aquí con nosotros en esta sesión de A Medio Milenio de los Orígenes de Nuestro Presente. Hoy tengo el honor de presentar al doctor Luis Barjau. Él va a dar su plática sobre Cortés, aspectos biográficos, su versión, su figura histórica. Bueno, yo tenía por aquí un currículum de Luis Barjau, pero voy a ser un poco más informal. Yo conozco a Luis Barjau desde finales de los años 70. Es un historiador y antropólogo, etnólogo, que llegó a México después de hacer su doctorado en Italia, presentando una tesis en aquel momento muy, muy novedosa. Ahora ya es parte de nuestro acervo común, que es sobre la alteridad. Él hizo las traducciones de Chirese sobre la alteridad y nos tocó trabajar en un centro de estudios de investigación histórica y antropológica en Michoacán, y él coordinó el proyecto de los migrantes a los Estados Unidos. Estoy hablándoles de principios de los años 80. Tuvieron muchos resultados, pero les voy a platicar del que es más importante. Al final de sus trabajos, él dijo
que muchos de los migrantes a los Estados Unidos entraban con sus hijos que no tenían papeles. Y esos muchachos, al cabo de 20 años, sin papeles, no iban a ser ni mexicanos ni norteamericanos y que iban a crear un segmento que podría ser, así como muy productivo, podría ser muy peligroso. Tuvo razón. Muchos de ellos han regresado, son gente que no tiene tanto arraigo, son una llamada de atención de un antropólogo como Luis Barjau, y que tuvo absolutamente razón. En esas fechas también él hizo un trabajo sobre los eris, los que viven en la arena, con un muy buen ensayo fotográfico. Publicó el Instituto Nacional Indigenista. Él fue director en historia del INA y fue director de estudios históricos del INA. Y entre otros libros, es autor del Mito Mexicano de las Edades, que coeditó el INA con Miguel Ángel Porrúa y la Universidad Juárez de Tabasco. Un libro sobre la Malinche, editado en Planeta. Otro libro titulado Voluntad e Infortunio en la Conquista de México, 2016 del INA. Y La Dama de la Discordia, que es un libro reciente publicado por el Tucán de Virginia y el INA, entre muchas otras cosas. Debo decirles que Luis Barjau es básicamente un intelectual, es decir, no se apega a corrientes, él piensa las cosas como él cree y juzga convenientes. Me acuerdo muy bien hace muchos años que me decía, el trabajo intelectual, yo era un muchacho en aquella época, imagínense, decía, el trabajo intelectual es básicamente un trabajo solitario y tiene que ser un ejercicio de libertad. Y ahora que soy viejo me doy cuenta que tenía toda la razón. Él es un antropólogo que podría decirse que es heterodoxo. Alguna vez en uno de sus trabajos sobre Tezcatlipoca, de eso estoy seguro que el doctor Arturo Montero podrá acordarse, me decían algunos de los antropólogos compañeros de él, decían, bueno, es que su trabajo de Tezcatlipoca es un poco raro porque habla de cosas que no hablan todos los demás. Digo, lo que pasa es que todos los demás lo que hacen es repetir las fuentes. Luis Barjau se pregunta qué sociedad es capaz o qué cultura es capaz de pensar un dios como Tezcatlipoca. Y esa es una pregunta de antropólogo. Lo demás son preguntas de historiador. Un antropólogo tiene que preguntarse otras cosas. Bueno, en esa misma línea es como estoy casi seguro que Luis Barjau nos va a dar su versión sobre Hernán Cortés. Con su venia, señor presidente, Luis, tienes la palabra. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Salvador, por tus palabras. Te agradezco mucho la presentación. Y también quiero agradecer al presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, don Hugo Castro, a su distinguida e inteligente esposa Miriam, a Maru del Valle, a don Óscar González Azuela, José Ortiz Lanz, que me da mucho gusto verlo de nuevo, el doctor Arturo Montero. Muchas gracias por la invitación y espero no aburrirles demasiado con mi charla de esta tarde sobre Hernán Cortés y mi particular punto de vista sobre este personaje. Yo me propuse hablar de Cortés, sus aspectos biográficos, su versión de los hechos, sobre todo de la conquista de México Tenochtitlan, y también un poco sobre la figura histórica, la figura mítica también de Hernán Cortés, ¿no? Porque se ha aceptado el singular temperamento de Hernán Cortés, así como también su iniciativa en Santo Domingo, con que se erguió desde que era un adolescente, cuando se asumió como empresario, ganadero y administrador, para comenzar a consolidar una creciente fortuna. Tampoco se puede negar el dominio en la acción y el temple y la sagacidad en su madurez.
Todos sus registros biográficos pues subrayan que desde su natal Medellín comenzaron sus aventuras de enamorado y que no resistió la hermosura de su vecina casada, de cuya casa tuvo que huir por la inminencia de la llegada del marido, y que en la fuga derrumbó una barda que lo haría cojear largos años. Esto lo consignó una pintura muy interesante que hay en San Andrés, Ajuazucoatepec, en Tlaxcala. Parece que es como del siglo XVIII esta pintura, donde se retrata la cojera de Hernán Cortés. Bueno, primerizo en la Universidad de Salamanca, Hernán Cortés aprende algo de latín y de leyes. Es escribano en Valladolid, es deslumbrado por las noticias del Nuevo Mundo. Se embarca en la flota de Alonso Quintero en 1504 y llega a Santo Domingo a los 19 años. Y así participó como soldado en la pacificación de una región donde imperaba la anarquía, y después es nombrado escribano en la villa de Azúa. Bueno, primero se asentó en Santo Domingo como un vecino más, aunque tuvo apoyo del gobernador Nicolás de Obando. Así consiguió su primera encomienda, y al mismo tiempo en Azúa se desempeñó como escribano. A la conquista de Cuba en 1511 fue a los 26 años como secretario del tesorero del gobernador Velázquez de Cuba, llamado el secretario Miguel de Pasamonte, y así pudo conseguir otra encomienda en Manicarao. De allí saltó a Santiago de Baracoa, donde consiguió desempeñarse como alcalde en 2 periodos. Como administrador abrió la alternativa de la ganadería y de la minería. Y aquí tenemos ya al empresario diverso, que es político, administrador, ganadero y minero, y que comienza a acumular fortuna. Cuando el gobernador Diego de Cuba, Diego Velázquez de Cuéllar, escuchó los relatos de su segundo viaje a tierra firme, ese era Juan de Grijalva, lo inquietó la codicia. Había reinos indígenas distintos a los grupos taínos, deslumbrantes ciudades, y abundaban los metales preciosos. Pero su entusiasmo no fue tan grande como para asumir los gastos de una nueva armada, y estableció una sociedad para compartirlos. A ella se afilió Cortés, que puso el doble de lo que invertía el gobernador. Al mismo tiempo, y por conflictos con él, que venía de años atrás, Cortés establece otras compañías en secreto con colonos adinerados, como eran Andrés de Duero y Amador de Lares. Además, en Santiago de Baracoa logró juntar 4,000 pesos oro y muchas mercancías. Como fianza dejaba a los indios de sus haciendas. Antes de su viaje a Yucatán, a los 30 años, se casa, presionado por Velázquez, con la española Catalina Suárez Pacheco, aunque ya tiene una hija con una mujer taína. 3 años después, cuando cumple los 33, se embarcó con su flota y llegó a Yucatán. Era el año de 1519. Pero en Cuba, al lado de su febril actividad por labrarse fortuna, persiste la disipación del juerguista y hace mancuerna con el gobernador, con quien pasa noches de fiesta. Llegaron a las islas las hermanas Suárez, que acompañan a su madre, un trío que no gozó de muy buena reputación. Y pronto las hijas hacen comparsa con el joven Cortés y con Velázquez. El regodeo ve su fin cuando llega a Cuba la prometida del gobernador, que es su sobrina de Cuéllar. Con ella se casa y le asigna como criada a una de las Suárez. Acto seguido, Velázquez presiona a Cortés para que despose a la otra, Catalina Suárez, conocida como la Marcaida, que era el segundo apellido de su mamá. La relación entre Cortés y Velázquez es pues oscura.
interviene la admiración y la envidia del gobernador hacia su joven amigo, que es brillante, carismático y rico. Cuando se entera de los arreglos de Hernán para apoyarse en otras posibles compañías financieras con sus propósitos de viaje, llega al extremo de encarcelarlo en 2 ocasiones en el año de 1514. En una lo recluye en las mazmorras de uno de los barcos, donde el joven Cortés escapa y llega a tierra nadando durante la noche. En otra lo encierra en un convento. Y otra vez Hernán se fuga, probablemente con la anuencia de su carcelero, y llega hasta la casa del gobernador, que duerme plácidamente. Entra en la mansión, despierta al señor y afuera del Avia lo convence de discutir los mejores propósitos para la aventura del viaje a Yucatán. Se anima la discusión, beben vino y después ron. La mañana los despertó dormidos en el mismo lecho. Un año después de eso se casó con Catalina. Aquí tenemos una primera imagen, la figura número 1, que es un retrato anónimo del siglo XVIII. Vemos a un Cortés enfurruñado, severo y ya entrado en años. Es la fantasía romántica del siglo XVIII. La ruptura de Cortés con el gobierno de Cuba permitió el desarrollo de una estrategia propia que empoderó al capitán en tierra firme. La creación del Cabildo de la Villa Rica de la Veracruz, que hábilmente lo colocó a él mismo a la cabeza de un proyecto de colonización con gestión directa con la corona. El legendario hundimiento de las naves que presionó a su hueste, en parte partidaria de regresar a Cuba. No tenemos una imagen de eso. Bueno, es la imagen de Cortés, pero la podemos quitar esta ya. Si me hace favor de quitarla esta imagen, porque no puedo ver. Eso es. Algunos afirman que las naves que permanecieron ancladas durante meses empezaron a hacer aguas por el deterioro y que Cortés decidió despojarlas y abandonarlas en la playa. Instrumentos y materiales de ellas los va a usar después para alistar los bergantines con que habría de asolar a Tenochtitlan. 2 aspectos suyos pueden ser señalados como principales. El que haya sido proclive a la evangelización de los indios en lugar de su esclavitud, como propuso inicialmente Colón. Y número 2, el que haya probado lo que mucho más tarde se habría de referir como el mestizaje. Y eso lo probó en carne propia. Como político vale la pena destacar su ruptura con el gobernador de Cuba, lo que en la práctica implicaba un distanciamiento de las instrucciones de la monarquía para desarrollar una estrategia política coyuntural e independiente de las consignas de las autoridades de Santo Domingo y de Cuba. En Cozumel había 2 pequeñas poblaciones. Una de ellas es lo que se llama el Cedral, y era un santuario de Ixchel, diosa lunar y de las fases del embarazo, y que recibía peregrinaciones frecuentes de la tierra firme. La otra probablemente en el actual puerto de San Miguel, donde Cortés pisó tierra por primera vez en un punto localizado en el viejo hotel, tuve la suerte de estar allí, el viejo Hotel Caribe Cozumel, donde hay una placa conmemorativa de ese suceso y que la inauguró Jacqueline Kennedy. Entonces escuchó sobre las grandes ciudades del mundo maya. Algunas habían terminado ya su ciclo de vida. Chichén Itzá duró de 600 después de Cristo hasta el siglo XIII,
Uxmal fue fundada en el siglo VII y fue abandonada también en el siglo XIII. Tulum, la antigua Samá, con restos que datan del 564, todavía estaba habitada al paso de los españoles. Bernal Díaz ensayó a nombrarla el Gran Cairo, igual que Hernández de Córdoba nombró así una población en el Cabo Catoche. Pero Cortés no se aventuró tierra adentro en la península. Pesó poco en el aventurero deslumbrado por sus descubrimientos la gran leyenda maya. Y en su ánimo práctico influyeron más los informes que atestiguaron que en la península no había metales preciosos y que los adornos de oro que ostentaban los indígenas principales provenían de un reino lejano, engastado en las montañas y que llamaban Culúa. Era la gente de Culhuacán, dominada ya por los mexicas. El 25 de marzo de 1500, estamos en 1519, Hernán Cortés desembarca en Centla, donde entró en guerra con los chontales. Quedaron alrededor de 800 indígenas muertos en el campo de batalla. Y cuando se dio por vencido el cacique del lugar, dicen que se llamaba Tascop, quién sabe, regaló a Cortés, junto a 19 muchachas, a la célebre Malinche. Eso es muy interesante porque ya había esta práctica de que el vencido en guerra se le regalaban mujeres. Este es un resabio tribal. Se regalan mujeres para pactar con el enemigo y hacer una fratría, como hicieron los iroqueses en el actual terreno de Nueva York. Entonces, continuando su navegación costera por el Golfo, llegó a los arenales de Chalchicuecan, frente a la isla de Sacrificios, donde intercambió sus productos por perlas, oro. Ahí lo recibieron bien, en lo que nombraría como San Juan de Ulúa, el 21 de abril. Y ahí recibió a los embajadores de Moctezuma II Xocoyotzin, que portaban valiosísimos regalos. No nos da tiempo enumerarlos, pero Bernal Díaz los enumera muy bien. El evento que culmina el momento fue el descubrimiento de que Malintzin hablaba la lengua de los embajadores de Moctezuma. A partir de ese momento, Cortés está comunicado con todo Mesoamérica, pues el náhuatl fungía ya como lengua franca. De allí Cortés parte a Quiahuistlan y Zempoala, en donde permanece hasta el 16 de agosto, pero un mes antes, el 10 de julio, funda la Villa Rica de la Veracruz, el primer cabildo, e informa al rey con una carta firmada por sus hombres. Ahí viene la firma de Bernal también, que es una prueba de su existencia, que algunos la dudan. Parte a Tlaxcala, Cortés, donde lo recibe de guerra Xicoténcatl el Mozo, y después de una durísima batalla, lo reciben de paz en el reino los 4 gobernantes de las facciones de la República de Tlaxcala. En arreglos políticos con ellos, invade Cholula y perpetra una matanza que deja 6,000 muertos entre el 16 y el 18 de octubre. Esta matanza es muy interesante. Esta matanza es la alianza con Tlaxcala. Ahí se hace la alianza, se solidifica la alianza y ya no hay marcha atrás. Pero también, al mismo tiempo, y esa es la diferencia de mentalidades, Hernán Cortés está mandando un mensaje de guerra a Moctezuma Xocoyotzin. Moctezuma lo que más teme y la ansiedad de Moctezuma, que le valió el descrédito de haberlo llamado cobarde y pusilánime, es que se da cuenta de las posibles alianzas. Hernán Cortés. Aquí tenemos la ruta de Hernán Cortés. Sale en Cuba, por la banda sur de Cuba, toca 1, 2, 3 puntos. Salió de Santiago, pasó a Trinidad,
estuvo en San Cristóbal de La Habana, y luego toca la punta oeste de la isla y llega a la isla de Cozumel. De ahí bordea, baja hasta Potonchán, tiene una escaramuza ahí, y después llega a Zempoala, y después tenemos el otro mapa donde ya llega, es este cuadrito que vemos a la izquierda, donde ya llega al Valle de México, el centro de México. Cortés, aquí hay una diferencia interesante. Yo creo que Suetan Todorov tiene razón. Aquí se empieza a perfilar la diferencia secular de las mentalidades. Cortés es un hombre contemporáneo de Maquiavelo y tiene muchas coincidencias con Maquiavelo. Y el uso de la mentira es muy interesante. Y en cambio, entre los grupos indígenas no existe tal, porque entre los grupos indígenas, según Todorov, no hay la idea del otro como un individuo. Y tiene razón Todorov, porque no existe la propiedad privada, no existe el dinero, no existe un modo de producción mercantil. Y entonces la idea, la mentalidad es comunitaria. Se habla del otro es la comunidad, nunca el individuo. Esta es la primera gran diferencia que hay entre ambas mentalidades. Bueno, pues al año de haber entrado a la legendaria ciudad de Tenochtitlan en 1520, dejó encargado a Pedro de Alvarado, que hizo una matanza de 3,000 principales mexicas en el Templo Mayor. Tezosomac, y yo pienso lo mismo, dice que con anuencia de Hernán Cortés, que fue una instrucción de Hernán Cortés. Y es creíble, porque Cortés era muy riguroso de su imagen con los indios. Y cuando llegó a la isla de Cozumel, y Alvarado se había adelantado y robó unas gallinas y algunas piececitas de oro, lo reprendió severamente en público Hernán Cortés, que no haría después de la matanza que hizo en el Templo Mayor, era como para cortarle la cabeza, y no hizo absolutamente nada. Entonces, en 1520, de regreso a la ciudad, Cortés, cercado en el palacio de Atzayacat, padre Moctezuma, decidió escapar una noche de lluvia intensa, fue sorprendido. En esa batalla murieron más de 250 españoles. Un año después inició la batalla de México-Tenochtitlan, cuando Cortés regresó a la revancha, y la guerra duró 3 meses, y los muertos indígenas fueron incalculables, pues a ellos se sumaron los decesos por la peste que ocasionó el contacto español-indígena. Ya se han calculado siempre más de 80% de muertos por la peste. Bueno, es difícil de comprobar eso. Pero lo que sí, y esto es una observación que yo he hecho muchas veces, después de la batalla de 3 meses, salió el pueblo escondido, miserable, viejos, mujeres, niños, muertos de hambre, habían comido raíces, etc. Y no se comieron ningún cadáver. Ergo, la antropofagia era un asunto ritual, estrictamente. Y estaba tan prohibido transgredir esa ley que no se dio el caso de un apuro como aquel avión que cayó en Chile, y sí se comieron los cristianos a sus cadáveres. Entonces, la primera estancia en Nueva España de Cortés duró 7 años. De 1524 al 26 se fue a las Cibueras y regresó a España en 1528. Volvió a la Nueva España 2 años más tarde, con su esposa española Juana de Zúñiga y su madre Catalina Pizarro, que dicen murió de hambre en Texcoco. Yo dudo eso, que haya muerto de hambre, porque pues habría muerto también Cortés de hambre. Espero que le haya dado
un taco a su mamá y no la lleva a morir de hambre. Entonces, de 1530 a 1540 está en México y vuelve a España en enero de ese año, acompañado de su hijo español Martín, su sucesor en el Marquesado del Valle. Ya vimos cómo Juan Suárez de Peralta escribió un libro extraordinario que es una novela, La Conjuración de Martín Cortés, pero esa es otra historia. El 2 de diciembre de 1547, a los 63 años, muere Cortés en Castilleja de la Cuesta, cercana a Sevilla. Tuve la fortuna de ir ahí a buscar, era de unas monjas el lugar. Toqué ya tarde, hacia las 8 de la noche, no me querían dejar entrar. Por fin se compadecieron de mí, le dije que había llegado a pie desde Chile para verla. Y entonces me abrieron y me dieron la oportunidad de ver el busto que hay en una sala en el lugar donde murió Hernán Cortés. Bueno, en suma, Hernán Cortés vivió 15 años en las islas, 19 años en la Nueva España, mucho más de la mitad de su vida. La conquista española tuvo varias etapas. La primera fue realizada militarmente por Cortés sin la autorización de la corona española. La segunda va de 1521 a 27, gobernó el propio conquistador. En la tercera, del 27 al 35, administraron varios funcionarios españoles. En la cuarta imperaron los virreyes desde 1535 con la llegada de Antonio de Mendoza y Pacheco y hasta 1810, en que México logra su independencia de España. Hubo en total 63 virreyes en la Nueva España. Una etapa de las más largas de la historia moderna de México. Una etapa que nosotros, por angas o por mangas, ocultamos y que no debemos de ocultar porque es imborrable. Digo, fueron más de 3 siglos de la Nueva España. La conquista en pleno fue pues una transformación mutua en suelo mesoamericano. Una transformación de los protagonistas de ambos bandos y una revolución de las costumbres, de las mentalidades, del sistema socioeconómico, de la religiosidad. Todo eso se redefinió como una modalidad diferente del catolicismo español. La conquista de México es un inquietante evento histórico que puso en contacto a la cosmopolita Europa con la introvertida y aislada Mesoamérica, que se hubo desarrollado sola durante aproximadamente 12 milenios. La conquista de México en el 16 fue un proceso muy complejo si se compara con otras similares de la historia universal. En primer lugar, fue un evento tardío. En segundo, no estuvo precedido de una rivalidad entre reinos distintos, ni hubo antecedentes violentos ni competencia comercial. Fue más como una invasión, pues. La presencia española, comandada por Cortés, portaba un armamento y una tecnología superiores al mexicano. Barcos, armas de fuego, armaduras de hierro, caballos, perros. Un factor de extrema importancia fue, ya lo dije, la oportunidad de celebrar alianzas con reinos indígenas que estaban sometidos por la metrópoli mexica. Otro factor que nunca ha sido considerado fue la capacidad innovadora de Cortés con el uso del tiempo, la velocidad de su previsión, de sus decisiones y de su actuación para avasallar el mundo que descubría. Cortés vivió en Cuba desde los 19 años, ya lo vimos, y hasta que cumplió 34, 15 años después, pisó tierra maya. Y a partir de su salida de Cuba, Cortés vislumbró que había que actuar a una velocidad inusual para poder convertirse en el capitán general de la Armada Española en México, venciendo la autoridad del gobernador de Cuba, convenciendo a Carlos I con la evidencia de los pueblos conquistados y sobre todo con las remesas de oro que le enviaba desde Veracruz
en el mismo mes de su arribo. Cortés llegó a vislumbrar que el futuro del contacto español con México no podía haber sido distinto al del entrecruzamiento físico y espiritual con las nativas, el llamado mestizaje. La alianza de Cortés con los reinos indígenas sometidos por los mexicas bajo el régimen tributario fue decisivo de la conquista. Esto se ha dicho siempre, pero se dice de una manera tímida. Se pone en segundo lugar y no es primer lugar. En el caso mesoamericano siempre existió esta opción del poder, solo que para la época de la conquista, la Triple Alianza, Tenochtitlan, Texcoco, Tlacopan, ya no solo conjuntaba tribus para su fortalecimiento, sino verdaderas ciudades-estado, lo que redundaba en un poder dominador de otros reinos que era poderosísimo. La Triple Alianza del Valle de Anáhuac llegó a dominar amplias regiones de mar a mar en el centro, sur y sureste de Mesoamérica, a excepción, como ya sabemos, de mayas, purépechas y tlaxcaltecas, que fueron reinos nunca sometidos. En el pasado, Culhuacán sometía durante el año 856 después de Cristo a Xochimilco, Cuitláhuac, Mixquic, Coyoacán, Ocuilan y Malinalco. En eso consistía la organización política de las ciudades prehispánicas hacia el exterior. Por ello es factible comprender, número uno, que el rigor del sometimiento era despiadado y número dos, que el ánimo de los sometidos siempre fue proclive a la alianza con facciones poderosas dispuestas a combatir contra el poder central que ejercía el dominio. El propio Matos indicó en uno de sus libros cómo Teotihuacán también dominaba vastos pueblos y que probablemente la unión de ellos haya provocado el incendio que acabó con ella. No fue entonces extraño que los totonacos de Zempoala estuvieran dispuestos a aliarse con las huestes de Cortés. Bajo la regencia del Tlatoani, se llamaba Cuautlaevana, es un nombre corrupto probablemente entre el totonaco y el náhuatl, el cacique gordo. Se enteraron pues de la brillante acción guerrera de los extraños contra los chontales de Centla, en cuya refriega murieron, ya lo vimos, según Bernal, 800 indígenas y ningún español. 400 españoles habrían combatido contra 12,000 indígenas. Están muy exageradas las cifras. Según el soldado cronista, cada español podía contra 300 indígenas. Esto está por verse. A ver, si Cuautlaevana confesaba con temores y precauciones su situación como el jefe de un reino sometido, se ha de agregar el talento político y la astucia de Hernán Cortés para acabar de definir lo que sería la primera alianza indígena con los españoles. Y que las informaciones dadas por el cacique se convirtieron en los preliminares de la conquista, 2 años más tarde. Con el tema de esta conversación, que desde luego prosiguió durante largos días, ocurrió un hecho insólito. Fue que estando Cortés con sus hombres y sus amigos totonacas atendiendo ante una mesa bajo toldo ricamente bordado por mujeres del lugar y sentado en sillas a bonarola, pasaba enfrente una fila de hombres distintos, ricamente ataviados, 2 de ellos transportados en andas entoldadas y de manifiesta arrogancia. No voltearon a ver a los rostros y a mirar a los españoles. Y Cortés pregunta sobre la inesperada visita. Le informan que se trataba de inspectores mexicas encargados de confirmar los tributos que se daban cada 80 días y cuya la fecha puntual se había retrasado por la increíble presencia de gente tan extraña en el reino. Cortés notó la gravedad del caso. Enseguida, y he aquí el talento y la presteza en la toma de decisiones del capitán. Cortés ordenó a sus hombres
que arrestaran a los comisionados. Con violencia los detuvieron, los sometieron atados de manos, los llevaron en un bajel hasta una de las naves ancladas a distancia para encerrarlos en su mazmorra. Al mismo tiempo, Cortés ordenó soltaran a uno de ellos y encaminarlos secretamente para que partiera de regreso a dar cuentas de lo ocurrido ante el Tlatoani de México, diciendo que los arrestos habían sido realizados en contubernio con los hombres de Cuautlaebana. Todo esto es muy conocido y yo lo estoy repitiendo. Todos lo sabemos, lo hemos leído 1000 veces, pero es necesario para mis observaciones, así que ni modo los tengo que repetir. El compromiso de alianza, de que al principio fue indeciso por lo que tocaba al cacique Gordo, había quedado sellado con ese gesto de Hernán Cortés. Una brillante estratagema, no se puede decir lo contrario, del gran jefe español. Ahora vamos a ver un poco rápidamente la versión del propio Cortés, sobre todo en la carta 2 de Relación al Rey. Y ahí el fenómeno de la alianza indígena es algo que se ha sopesado amanieradamente, primero porque el propio Cortés la puso en segundo plano. Segundo, porque creció la fama, una fama fullera, diría yo, de que un puñado de españoles conquistaron un imperio. Y tercero, porque el México posindependentista fingió que la sociedad indígena precortesiana era una unidad, una patria arrasada por los españoles, ocultando el análisis complejo de la realidad. Pero aunque Cortés aceptara varias veces la verdad de las alianzas indígenas con él, persistió la historia oficial. En la segunda carta hay un reconocimiento de que cuando la hueste conquistadora llega a Huejotzingo, ya se hace un cálculo de más de 100,000 aliados. No lo puedo creer. Es decir, que muchos pueblos sujetos a Moctezuma se declaran vasallos de Cortés, y en ese primer tramo de la ruta de Cortés hacia el altiplano, el propio capitán acepta la acción de su parte y él mismo declara haber quemado más de 10 pueblos de aproximadamente 1,000 casas cada uno. Hay que ver la secuencia de las imágenes del lienzo de Tlaxcala para evidenciar que en la ruta de Veracruz a México, Cortés sometió a caballo, a espada y fuego a todos los pueblos donde hacía escala, cuando no aceptaban su oferta de vasallaje. Muchos también eran fieles a la tutela de Moctezuma. Y estas acciones de guerra de inmediato conocidas por el Tlatoani de México ya son el programa de la conquista. Los tlaxcaltecas que conforman el reino más cercano son los viejos enemigos de los mexicas. Los tlaxcaltecas son enemigos de los mexicas desde que salen de Aztlán y van compitiendo que duró centenares de años, la migración, van compitiendo con los mexicas y tienen guerras donde unas veces vencen los tlaxcaltecas y otros los mexicas. La comitiva pasa entonces por Tejutla, Puerto Nombre de Dios. Todos estos son nombres dichos por Cortés, Seiconacan, Xocotlan, Cantalmi, Sautla, entre otros muchos. Del 28 al 30 de agosto, seguimos en 1519, llegan a Iztacmaxtitlán. Y el paso siguiente les separaría una gran sorpresa. Está en pie de guerra un ejército como no habían visto en estas tierras, por orden de formación, extrañamente vestidos de gala, a su modo, dicen los cronistas, cual se decía pues por ellos, con sus plumajes, estoy citando, sus plumajes que acostumbraban traer en las guerras y con sus espadas y rodelas. Bailan levantando el polvo, una danza de guerra. Así entran en guerra los indígenas. Al frente está su comandante, un joven arrogante, feroz en el combate, como pudieron comprobar. Xicoténcatl el Mozo, Sintegal, lo llama Cortés, que es hijo de Xicoténcatl el Ciego,
uno de los 4 caciques de la República de Tlaxcala, que había delegado el poder en su hijo por su incapacidad. Y pelearon con nosotros, dice Bernal, no, dice Hernán Cortés en su segunda carta, y pelearon con nosotros de tal manera que nos mataron 2 caballos y firieron otros 3 y a 2 de caballo. En eso un guerrero decapitó un caballo de un tajo de Macuahuitl, la espada indígena, un madero con incrustaciones de obsidiana filosas a ambos lados, pero de una eficacia impresionante. Esta acción después de esta acción era difícil que se conservara la conseja de que Cortés era el mismísimo dios Quetzalcóatl. Ahí hay problemas. El enfrentamiento con Xicoténcatl enseñó a Cortés que había que prepararse con mayor armamento y aliados, porque existían reinos y ejércitos locales con muchos guerreros de gran destreza, pero el tlaxcalteca también aprendió que no estaba peleando con un enemigo cualquiera, porque sus armas eran tanto extrañas como devastadoras. Así que comenzó a probar nuevas estrategias. Primero decidió realizar un ataque nocturno, Xicoténcatl, con un doble propósito. Fíjense nada más la argucia política, la posibilidad de la sorpresa y evitar que sus guerreros observaran a plenitud las armas enemigas y así aminorar el miedo y la prevención. No sabía que había guardias nocturnas siempre en los reales de Cortés. Y en segundo lugar, buscó la oportunidad del diálogo Xicoténcatl, pero Cortés también ya había entendido que estaba peleando con un general dispuesto a vencer. Xicoténcatl envió una embajada con 50 hombres a ofrecer el diálogo de paz y a llevar comida y agua para los españoles, pero además también era cierto, no podía ser de otro modo, que al mismo tiempo se desarrollaba una actitud de espionaje. Este asunto fue advertido primero por los cepaltecas, lo que confirmó la desconfianza de Cortés, y ello lo llevó a tomar un prisionero clandestinamente que bajo tortura confesó su misión de observador. Cogió a otro para confirmar y a otro más. Cortés se volvió a los 50 embajadores con las manos cortadas. Ahí va su mensaje militar otra vez, como el de Cholula. El tlaxcalteca vuelve a ofrecer la paz, Xicoténcatl del Mozo, a Cortés, ofreciéndole que visite el reino de Tlaxcala, donde sería bien recibido. Cortés responde 7 días después, aceptando la invitación. 7 días son estratégicos también. Un mes después de la batalla, el 23 de septiembre de 1519, en la ciudad de Tlaxcala, un reino que tiene, decían, 500,000 de habitantes, es el más grande que Tenochtitlan. Hernán Cortés está pactando con los 4 senadores de las facciones en la que se dividía la república. Culhuatecutli de Tepeticpan, Maxixcatzin de Ocotelulco, Citlalpopocatzin Quetzalcohuatecutli de Quiahuistlan y Xicoténcatl el Viejo, que es de Tizatlán. Como podemos ver, aquí están los símbolos en la figura 4. La revelación inmediata que conviene a los 2 bandos es que Tlaxcala era enemiga secular de México Tenochtitlan. Cortés llega a Tlaxcala, es muy bien recibido. La sabiduría de los caciques, sobre todo de Maxixcatzin, que luego cuando murió, probablemente de peste, fue llorado y muy sentido por Hernán Cortés. Aquí tenemos pues ya en el plano de las convenientes alianzas indígenas que hizo Cortés para derrocar a Moctezuma, el convenio principal,
la grande y potente Tlaxcala estaba dispuesta a marchar contra Tenochtitlan. ¿Había dudas? ¿Eran seguras estas alianzas para ambos bandos? Es muy claro que funcionaba toda clase de temores y prevenciones, pero Cortés y los senadores de Tlaxcala tenían que arriesgarse. Tlaxcala ya estaba cercada, no podía traer sal del Golfo, ya estaba cercada por los mexicas en esos momentos. La oportunidad de apartar los velos y enfrentar el problema pronto llegó. Los senadores, a sabiendas de la eficacia del grupo español, propuso a Cortés, yo me pregunto, como una prueba de lealtad, un ataque a sus enemigos momentáneos, los cholultecas, que se tornan proclives a obedecer a la Triple Alianza, y Moctezuma ya ha enviado a sus embajadores para proponer vasallaje mexica a los españoles bajo la condición de que no avancen más con sus tropas hacia la metrópoli azteca. Este es un momento decisivo de la conquista de México. Cortés, después de muchas consideraciones y discusiones con sus capitanes, decide marchar contra Cholula y hace la matanza que todos conocemos. Y esa acción sellaría con hierro la alianza con el reino tlaxcalteca. Entre el 14 y el 18 de octubre, Cortés ha ocupado Cholula y, según la opinión de algunos cronistas y según las advertencias de Malintzin, que ha descubierto un posible complot, porque hay un ejército mexica a poca distancia de la ciudad para someterlos. Cortés encierra, esto no se puede comprobar, pero es posible que hubiera este grupo de militares mexicas. Cortés encierra con argucias a los principales cholultecas y desata una matanza que deja 6,000 muertos en la ciudad. Él reporta 3,000 en su carta. No es posible constatar si en efecto estaba el ejército mexica al acecho, ya lo dije, ni tampoco se puede aclarar que si en verdad estaban al acecho los mexicanos, no hubieran podido intervenir en la defensa. ¿Acaso Moctezuma temiera ya un enfrentamiento con la alianza de Cortés con los de Tlaxcala? Pero con la alucinante matanza en Cholula se tornaba indisoluble el pacto de Tlaxcala. Aquí tenemos un ejemplar. Esta es una pieza hechiza a todas luces y no es para uso, sino que es una escultura y tardía. Hay que ver la madera, ¿no? Esta estuvo, como dice ahí el pie de foto, durante el incendio en la Real Almería de Madrid de 1884. Pero sí, el macuaut era un arma poderosa, era un arma, como ya vimos, de repente en la batalla con Xicotenca del Mozo, un habilísimo guerrero degüella un caballo con un macuaut. O sea, no había tanta disparidad en el armamento de mano. Claro, las armas de fuego, pues sí, pero también fallaban las armas de fuego. Había humedad, llovía, las mechas, ¿sabes? No disparaban los cañones, eran armas todavía bastante imperfectas, ¿no? La figura histórica de Cortés, con su intervención en Mesoamérica, desde luego cesó el desarrollo de una civilización milenaria. Ese proceso, iniciado por él 14 años después, quedó en manos de la corona española. Pero en la gesta de la conquista, Cortés, como ya vimos, y ya lo dije muchas veces, no actuó solo, sino que pudo aliarse con muchos reinos indígenas. Por un lado, el dominio que mantuvo el tlatoani mexica Moctezuma II Xocoyotzin fue el antecedente remoto de la configuración territorial. Esto es importante que lo reflexionemos. O sea, el dominio que ejerció Moctezuma ya había designado un territorio de país, ¿no?
fue un antecedente, pues, de configuración territorial con sus límites. Pero el dominio que Moctezuma ejerció sobre ese amplio territorio no alcanzó la configuración propia de un país con territorio delimitado y un cuerpo de leyes que preservara su soberanía. Prosiguió el lento proceso de una demarcación territorial, el dominio que ejerció Cortés en su marquesado, con el siguiente paso en la configuración del territorio que habría de ser la Nueva España. El dominio formal novohispano se extendió más allá de las actuales fronteras, incluyó el norte del continente, Centroamérica y Filipinas. Todo eso era novohispano. El costo de la implantación de estos antecedentes tampoco se puede negar. Si la oferta de Cortés para el logro de la alianza con los pueblos que habitaban la ruta que emprendió desde las costas del Golfo hasta el altiplano, que fue la eliminación del sistema tributario, esa promesa no fue lograda, sino al revés. El propio Cortés se montó en tal sistema que ejerció sometiendo por completo a los mesoamericanos, aunque muchos reinos sometidos al mismo tiempo se liberaron de la opresión Tenochca. Estas son dos grandes contradicciones del desarrollo de la historia de México, pero sus efectos son irreversibles. La conquista ocurrió, el nacimiento de una nación moderna tuvo esos antecedentes y no otros. Si Cortés se montó en esos sistemas indígenas, hubo también matices y cambios. Ya no pidió un tributo como la fila de productos que pedíamos, pedía oro nada más. Y para los indígenas el oro no era moneda. El oro sí era apreciado, desde luego, pues se le asociaba con el sol, se le llamaba en náhuatl los excrementos del sol. Al oro sí tenía un aprecio místico y como objeto, pero no era moneda. Y el ser moneda para los españoles los enderezó con un fin muy concreto. La supresión civilizatoria mesoamericana fue, pues, un proceso contradictorio lleno de matices. Ya avanzado el siglo, en 1570, se formaron las llamadas repúblicas de indios y su administración política por un tiempo y de manera parcial siguió en manos de caciques y de principales indígenas. Los grandes centros urbanos con sus hábitos milenarios se combinaron con la administración y con las costumbres españolas. Muchos otros, oprimidos y explotados, se marginaron. La población indígena actual de México desciende de aquellos marginados. Surgía un nuevo perfil con sus pros y sus contras. Apareció la propiedad privada, el dinero, el trabajo asalariado, una nueva religión, y el castellano sustituyó al náhuatl como lengua franca. Esto, como yo lo hice ahorita, se puede enfilar, pero los significados de estos aspectos no es cualquier cosa. La noción de propiedad privada, que no existía definidamente entre el individuo en el mundo mesoamericano, es un cambio brutal, es un cambio espectacular. Así México, con su historia peculiar, se rezagó en buen grado ante el concierto mundial. Pero España también perdió su liderazgo en el plano europeo. El que hubo consolidado con el descubrimiento de América y bajo el liderazgo cristiano, primero de Isabel y Fernando, después de Carlos V. La conquista de México se convirtió en un tema de enorme importancia universal, por el hecho de haberse constituido como un estímulo de mucho relieve para el desarrollo económico y social europeo, con la integración de un continente mayor, con una población que pudo ser sometida al control primero de España
y después poco a poco abriéndose a la intervención de otros países europeos. Por último, pero no por eso menos importante, porque en la conquista de México se creó un verdadero enigma que la mentalidad popular vulgarizó con la conseja de que un puñado de españoles que apenas superaba los 500 hombres logró sujetar un imperio rico y custodiado por un ejército de experimentados guerreros. ¿Cómo se pudo lograr tal hazaña? El primer paradigma historiográfico de observación del fenómeno que cristalizó con el lugar común de que en la mente indígena prevalecía la idea de que habría de regresar Quetzalcóatl para derribar el reino Tenochca, presidido por Moctezuma, y que los naturales hubieron creído firmemente que era Cortés en sus barcos, con templos navegantes, quien venía en representación del Dios que retornaba, deja margen a otras creencias. Es necesario apuntar aquí la naturaleza de la divinización de los personajes importantes del mundo indígena. Recordemos que en la migración antigua de Aztlán hacia el centro de México, Huitziltzin, que después fue Huitzilopochtli, era un guía del dios Mesitin, y a un cierto punto se diviniza. De la misma manera que Quetzalcóatl era un dirigente de Tula. Su divinización, aparte de su narración mitológica en Teotihuacán, en ese caso su divinización, y ese es el que esperaban, fue en su partida de Tula. Ahí se diviniza, como dice León Portilla, marchó en su balsa de plata, ¿verdad? Quién sabe hacia dónde, y era esperado. Ahora, la espera sí también tiene que ver con el mito de las edades o soles. Le tocaba presidir una edad a Quetzalcóatl, efectivamente. Entonces, pudo haber pesado, sí, pero Cortés, en la propia Carta 2 de Relación de 1520, escrita en Tepeaca, le dice al rey, y ellos creían que nosotros éramos divinidades que habían de regresar, y nosotros insistimos sobre ese punto porque nos convenía. Qué interesante. Cortés se hace el honesto con el rey, pero Cortés está tratando de conseguir la anuencia del rey para su liderazgo en Mesoamérica. Entonces, Cortés, por eso digo yo, es un contemporáneo de Maquiavelo, es un hombre a caballo entre el medievalismo y el Renacimiento. Es como Maquiavelo, coincide en muchos puntos con Maquiavelo, sobre todo con el uso de la mentira y de algunos puntos que Maquiavelo recalca. Recordemos que Maquiavelo decía, solo el príncipe conoce al pueblo porque lo mira desde el balcón, desde arriba. Pero solo el pueblo conoce al príncipe porque lo mira con multitud de ojos. Y Cortés pensaba cosas parecidas a esas. Eso es muy interesante. Entonces, la idea de la alianza de Cortés, que suma la alianza de Cortés y reinos sometidos para dominar a la Ciudad de México, Tenochtitlan, también deja incógnitas sin resolver. ¿Cómo arribó el capitán hasta la ciudad cuando el Tlatoani, dominador de reinos hasta la costa norte y sur, se oponía, no quería que llegara? ¿Cómo pudieron entrar 10,000 tlaxcaltecas en 1519, enemigos a muerte de los mexicas, hasta el corazón de la ciudad sin que nadie alzara siquiera la voz? ¿Qué significa esto? ¿Cómo era el poder de Moctezuma? ¿Dio una orden Moctezuma? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué decidió Moctezuma y por qué? La mentalidad indígena, confiada en sus propias creencias milenarias, no pudo calcular que existiera otra mentalidad totalmente distinta, contraria a sus postulados axiológicos, dominada por el interés del dinero, un fetiche, como ya dije, inexistente en el mundo local y que era la base de la estructuración del poder de ellos,
que tuviera otras argucias como estrategia de dominación. Eso era inconcebible. Y que pudiera derrumbar un imperio tan fuerte y consolidado como el de la metrópoli principal del Valle de México. Todo ello no haría sino prefigurar una curiosa dialéctica, la del astuto y el ingenuo, la del bárbaro y el civilizado, la del idólatra y el cristiano. Coincidentes ambas figuras, en un tiempo y en un espacio determinados, prefigurados por el descubrimiento de un continente. Solo que esa dialéctica se dio por el milagro del transcurrir temporal separado entre los habitantes del Nuevo Mundo y los europeos. El hombre americano vivió sin contacto con los seres de otros continentes a lo largo de 12 milenios, ya lo vimos, mientras que el hombre europeo conjugó desde muy temprano sus ideas con el resto del mundo. Las ideas, bueno, pues es toda la teoría griega, ¿verdad? Las ideas avanzan por discusión con el otro, por discusión con otras creencias, con discusión con otras visiones religiosas del mundo. Su idea del poder, de la guerra, de la ciencia, de la filosofía. Y eso retroalimentaba sus creencias. Y así se consolidaba su hegemonía económica y militar de Occidente. Mientras que el indio americano, introvertido, religiosa y culturalmente, habitante de un continente que ante el mundo permaneció durante larga etapa como una enorme isla, donde sus pobladores intercambiaron solo entre ellos sus conocimientos. ¿Era atraso el factor que los prefiguraba? No usaron ni la rueda ni las bestias de tracción, no tenían para transportar sus cargas, no desarrollaron una tecnología de navegación marítima ni armas de hierro. El mundo era el continente, no se concebía aún más allá del mar. ¿Por qué se habría de concebir? Si ni siquiera lo concebían. Las teorías de Colón eran de risa en Portugal. Hasta la reina Isabel, con una intuición extraordinaria, lo empezó a apoyar, pero bueno, no se hablaba. Era el mar tenebroso, eso es lo que se sabía en Europa. Cortés fue un conquistador cruento, como todos sabidos en la historia, que no escatimó la acción de extrema violencia contra los naturales, pero a la vez fue un personaje permeado por la cultura mesoamericana a nivel familiar, a nivel social, a nivel psicológico. Tuvo herencia biológica, aprendió el ABC de la lengua taína y del náhuatl. Ejerció inicialmente el poder después de la caída de la metrópoli indígena, montándose en las instituciones milenarias como vimos, tales como la obligatoriedad del tributo y después la consideración de los caciques indígenas que acabarían por integrar más adelante las llamadas repúblicas de indios. El gran poder de Cortés fue sustituido por el orden virreinal y su regreso a España terminó en un proceso de decadencia que lo llevó a la tumba, habiendo perdido grandes propiedades y parte de su capital. Hay investigadores que ensayan a interpretar que Cortés tuvo efectivamente una reunión con las mentes más brillantes en Madrid de la época y que se discutió ampliamente. Uno de los temas era el sentido de la muerte. Hay un solo ejemplar en la biblioteca colombina en Sevilla que atestigua se escribió un libro sobre esas discusiones y la aportación de Cortés era naturalmente sobre la visión de la muerte de los grupos indígenas. La alianza indígena de los pueblos sometidos era una amenaza real que Moctezuma temía. Ese era el temor de Moctezuma. Y su temor estuvo fundado, ya que la propia Texcoco terminó aliándose, como ya vimos. Moctezuma no pudo prever que los recién llegados, en proporción de unos 500 soldados, pudieran aliarse con sus pueblos sometidos. ¿De qué manera? Tampoco pudo imaginar el brillante papel
que un viajero como Cortés pudiera desempeñar en esos convenios. Más a favor de los españoles estuvo el hecho de la enemistad secular de tlaxcaltecas y mexicas, donde la alianza con ellos, que eran visitantes extraños, fortalecía a Tlaxcala para un posible ataque a México Tenochtitlan. Otro factor que pesó definitivamente en la alianza de los tlaxcaltecas fue que ellos, en el momento del arribo de los españoles, estaban cercados por los ejércitos mexicas. Eso ya lo dije. Estaba vencido, pues, ya de antemano el monarca mexica y consideraba que una actitud contraria habría provocado un baño de sangre inútil. Calculó al mismo tiempo que habría otra forma de orden diplomático para resolver el problema. La decisión de Moctezuma frente al invasor seguirá siendo un enigma para explicar su actitud. Los siglos han pasado sin que se haya podido explicar el problema a cabalidad. Permanece la incógnita en la consideración de índole antropológica de la milenaria cultura de los pueblos americanos, que trata de sopesar cómo reaccionaría la mentalidad mesoamericana frente a la cultura occidental europea representada en aquel momento por España, menos aún por un puñado de españoles. ¿Cómo fue la trabazón, la negociación y la hostilidad entre ambas facciones que trajera como resultado la abolición del Imperio Mexica y la instalación colonial de la Nueva España? Creo que me estoy pasando de tiempo, pero voy a terminar pronto y me voy a saltar algunos pasajes. Y el hecho prehistórico e histórico de los pueblos americanos, el hecho de que esos hechos hayan vivido aislados en el continente durante esa cantidad de milenios, es una realidad que se debe explorar a fondo. ¿Quiénes eran los intrusos? Habían actuado violentamente contra la ciudad dominante México Tenochtitlan en una Mesoamérica que no integraba un país, que no tenía una legislación nacional ni reconocía un territorio propio. El milagro de la conquista de México se dio por la enorme diferencia sociocultural entre Europa y Mesoamérica, entre la acción beligerante y astuta de Hernán Cortés, la dispersión de los reinos locales y la sumisión de muchos al poder de Moctezuma, entre la sorpresa y el desconcierto. La supuesta cesión del trono mexica hecha por Moctezuma a Cortés y consignada por este mismo, en primer lugar en esa segunda carta de relación al rey del 8 de noviembre de 1519, constituye un enigma de la relación intempestiva de dos visiones civilizatorias distintas, la occidental y la mesoamericana. Hay desde luego varias versiones interpretativas del hecho, ninguna fundada del todo en hechos reales comprobados. Y ello forja el creciente interés de estudiosos por develar su misterio. Y no olvidemos que ya el desprestigio de la leyenda del retorno de Quetzalcóatl, ya voy a terminar, se manifiesta también en uno de los supuestos diálogos de Moctezuma a Cortés, diálogos que tuvieron que haber sido dichos en un náhuatl principesco, en un náhuatl cortesano, refinado, lleno de metáforas, y que tradujo la Malinche. La Malinche hablaba un náhuatl precario, porque lo habló, porque era su lengua materna, es cierto, pero lo habló hasta los 12 años en Oluta, en Painala, su pueblo, y después habló maya, y después aprendió un poco de español. Entonces, la traducción que pudo haber hecho la Malinche de ese supuesto discurso de Moctezuma en el encuentro con Cortés, donde le cede su reino, su trono, diciendo que ya se lo habían dicho sus antepasados,
que ellos no eran legítimos dueños de este lugar, legítimos dueños, no existía esa noción entre el mundo indígena de legitimidad, de la posesión. Eso no es posible. Y ahí, otra vez, ya en el Palacio de Atzayacat, Moctezuma se alza la camisa y se pellizca la panza y le dice a Cortés: yo no soy un dios como te han dicho los tlaxcaltecas, como tú tampoco lo eres. ¿Ve? Yo soy un hombre de carne y hueso como tú, le dice a Cortés. Entonces, la leyenda de Quetzalcóatl es una cosa ambigua y hay que tratarla con alfileres, porque fue usada ideológicamente. Otra cosa en contra es, resulta que no era Cortés Quetzalcóatl, sino que era un representante de él. Entonces, Quetzalcóatl era Carlos V. ¿Y dónde se ha visto la sumisión a un representante de los dioses? Eso no hay testimonios en las fuentes escritas, ni indígenas, ni nada, ni en los códices prehispánicos. No, había reverencia a los dioses, pero a un representante de los dioses, pues sí se le considera. Los teomamas, que eran los dirigentes en la migración, los teomamas sí eran respetados, pero todavía no eran dioses. Después se vuelven dioses, como le pasó a Huitzilin, que se volvió Huitzilopochtli. Con eso termino, porque ya me pasé de tiempo. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias al doctor Luis Frajau. Un aplauso para ti, Luis. Debo decir que efectivamente un tema tan puntualmente trasbordo de la historia no podía ser tratado con 5 minutos. Por necesidad tenía que ser largo, por necesidad tenía que tener esta idea de un mosaico con distintos niveles. Yo realmente te agradezco que tomando en cuenta los viejos datos que nos dan los cronistas y las historias, incluso las historias del siglo XIX, montados de otra manera, nos dan una perspectiva distinta de lo que fue la conquista, básicamente como un acontecimiento político. Y el perfil que queda de Hernán Cortés es el de un animal político. Y me gustó mucho que empezaras con esta descripción de Cortés con el gobernador Diego Velázquez, porque siempre había una duda, ¿por qué no Diego Velázquez se vino a buscar con sus expedicionarios el oro y el tesoro de la tierra firme? Bueno, no lo hizo básicamente porque era muy gordo, no, físicamente estaba impedido. Y entonces buscó a una persona que fuera lo suficientemente valiente y que creyó que era suficientemente leal. Y el mismo Cortés maneja que cuando cuando parte de Cuba y ya está arriba de su nave, le dice: estas cosas hay que hacerlas mejor que platicarlas. Eso pinta a un Cortés en proporción humana y efectivamente, como bien lo dices, totalmente maquiavélico. El perfil de un hombre político que lo mismo trató con Velázquez que con el rey, que con Moctezuma, que con los señores de Tlaxcala, visto así como tú lo estás proponiendo, nos da un horizonte de la conquista mucho menos épico, mucho menos cargado de calificativos y que nos invita a buscar explicaciones de tipo político y de tipo racional en términos de un hombre que estaba acostumbrado a decidir, a veces de inmediato, pero a veces a plantear y apostar por algunas de las cosas que quedaban un poco
en el aire, por ejemplo, la matanza de Cholula o la posibilidad de que él hubiera hecho la matanza de Templo Mayor. Muchas gracias, Luis. Le doy la palabra al presidente Hugo Castro. Su micrófono. Encantados de haber escuchado esta gran intervención. La realidad es que coincidimos con el maestro Barjau desde que planteamos este coloquio itinerante, también inspirados en varios de los libros que él escribió antes, porque es nuestra idea de que con los nuevos instrumentos y con una reinterpretación de los hallazgos que se han venido haciendo durante este tiempo, podríamos reinterpretar esta etapa fundamental del nacimiento del México contemporáneo. Es verdad que está en los orígenes de nuestro presente. Y también es verdad que tenemos que abandonar todos la visión mágica o la visión interesada que la cultura europea hizo tanto de la conquista como de la posterior colonia, no solo para justificar, sino para consolidar el dominio de su imperio en todos los lugares donde este ocurrió. Por lo que se refiere a los hechos tanto religiosos como legales, era necesario que esto se hiciera así también para obtener la justificación de que se estaba en el ejercicio de un derecho dado por Dios que se confirmaba en los hechos reales de la conquista, cuando, según algunos conquistadores, el apóstol Santiago con todo y caballo estuvo en varios de los combates que ellos dieron en contra de los indígenas. Hay una visión primero medieval y en segundo lugar una versión totalmente interesada. La suprema inteligencia de Cortés, un hombre increíblemente talentoso en todos los órdenes, hace ver que su decisión de presentarse como un libertador en nombre de un emperador mayor que aquel al que él llamaba emperador, que no lo era, pero que sin embargo era quien dominaba, como ya se ha dicho, una amplia área de Mesoamérica, le dio la posibilidad de negociar con los distintos grupos con que entró en contacto. Efectivamente, la calidad misma de la negociación era distinta de un lado y de otro. La mentalidad jurídica y la mentalidad civilizada de cada uno de los grupos eran completamente diferentes, no solo dispares, sino en muchas cosas contrarias. Y es por eso que cuando se trata por parte de los soldados cronistas de justificar la conquista, se argumenta el derecho divino, se argumenta la presencia de Dios, se argumenta que cumplieron con cada uno de los paradigmas políticos religiosos que les habían sido impuestos por la concesión de Alejandro VI al acercarse a estas nuevas naciones. Y esa es la razón por la que Cortés, desde el primer momento, se hace acompañar por un escribano real para tomar todas las decisiones con presencia de este y haciendo que se tomara nota, es decir, que se notarizara los actos que acometía. Eso por un lado. Por el otro lado, la figura de Moctezuma está siendo reinterpretada ya ahora mismo por varios de los que han estado participando en recordarlo. Primero, porque efectivamente Moctezuma no era pusilánime y en segundo lugar, porque Moctezuma también tenía una estrategia. Pero la estrategia de Cortés y la estrategia de Moctezuma eran diferentes por necesidad. Aún la concepción militar de ambos grupos era completamente diferente. Se ve en la batalla de Otumba, cuando muerto el capitán de la batalla y todos los guerreros
bajan las armas según el uso de los combates prehispánicos. No entienden los europeos esta actitud y en lugar de recibir la victoria se dedican a matar a los ya inermes campesinos soldados que integraban este ejército, que pudo haberlos liquidado y que fue por la suerte que no ocurrió y por la diferencia de mentalidades a que alude el maestro Barjau. Hay muchas cosas en las que tenemos que ahondar. Entre otras, tenemos que revisar la estrategia de Moctezuma. Ya tenemos muchos datos para saber que Moctezuma sí tuvo una estrategia y que esta estrategia en parte fue combatida eficazmente por Cortés, en parte fue combatida porque efectivamente las alianzas con las otras naciones de Mesoamérica rápidamente debilitó no solo la política, sino la economía. Dejó de fluir el tributo inmediatamente hacia Tenochtitlan con la sola presencia y las alianzas entre los europeos y las naciones indígenas. Tenemos que profundizar y volver a teorizar. Como dice el maestro Barjau, subidos en los hechos, pero los hechos requieren una buena reinterpretación y es lo que entiendo que es a ello que nos convoca el maestro Barjau. También nos ha convocado a ello la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Lo hace Salvador Rueda en sus diferentes intervenciones, no en el ámbito de la sociedad, sino de esta conmemoración que tenemos de los 500 años de los acontecimientos de que hablamos. Y tenemos que reconocer, lo conversábamos ayer mismo, que buena parte de la caída de Tenochtitlan no fue la conquista militar, sino el hecho de que Tenochtitlan se extinguió. Se extinguió primero por 2 ataques singulares de viruela que ocurrieron con muy poca diferencia entre los meses fines de julio, principios de agosto de 1520 y abril de 1521, que siguieron y se agravaron porque al ser rodeada la ciudad, cesó de haber agua, cesó de haber alimento, cesó de haber satisfactores de todas naturalezas y encima los cañonazos, los escopetazos y los ballestazos que les asestaban a los pobladores agravaron la muerte que la biología les había inducido. Tenochtitlan nunca fue conquistada y nunca cayó. Y no fue conquistada porque los conquistadores nunca pudieron entrar. Y no cayó porque nunca se venció. No hay una rendición formal de Tenochtitlan. Cuando la famosa frase de Cuauhtémoc de hice todo lo que pude por mi pueblo, toma este puñal y mátame con él porque ya no puedo más, no se trata de una rendición. Se trata de la declaración real de un hombre que llegó a su límite. No hay un vencimiento formal ni de los mexicas de Tenochtitlan ni de los mexicas de Tlatelolco. Ambas ciudades se extinguieron. Cortés tuvo que ir a fundar una población provisional que luego se volvió permanente en Coyoacán, pero la realidad es que tenemos que revisar estos acontecimientos con ojos nuevos, reescribir como aconseja el maestro Barjau, y a ello invitamos a todos nuestros socios, tanto los que son historiadores, como los que son ingenieros, como los que son médicos, como los que tienen cualquier conocimiento que pueda contribuir a establecer una mejor hipótesis interpretativa de lo que realmente ocurrió en los años que transcurrieron de febrero de 1519 hasta septiembre de 1521. Es fundacional, pero también tenemos que reevaluar a los actores. Héroes fueron unos y otros, pero lo realmente acontecido nos hace acreditar, por un lado, su valor indudable, su talento indiscutible y algo que tenemos que conocer,
cómo era la mentalidad de los mexicas, cómo eran sus paradigmas, y basándonos en aquel libro de la filosofía náhuatl de Miguel León Portilla, y basándonos en la literatura náhuatl, donde los grandes poetas y los grandes literatos que finalmente sobrevivieron a la catástrofe han podido ser reconstruidos, nos dan la idea de que procedemos de dos grandes civilizaciones y que procedemos de dos enormes pueblos que estaban compuestos por muchas naciones. Ambos conjuntos eran pueblos mestizos, no eran pueblos puros, no eran los blancos contra los morenos, ni los dioses contra los paganos, como se quiso presentar al principio de la conquista del evento. Es importante repensar a México. Comencemos por repensarlo a partir del 17 de febrero de 1519. Ya se cumplieron 500 años. Llegó el momento en que podamos ver con orgullo lo ocurrido y con orgullo a los dos, en un lugar en donde todavía yo me cuestiono que si bien unos fueron finalmente vencidos, en la gesta misma de la conquista hubo la extinción de una sociedad contra la que jugaron la biología, el derecho, el razonamiento y pudiéramos decir en todo caso las justicias divinas, porque se retiraron los dioses de aquí y parece que entraron los que venían de otra parte, pero al final tenemos que reconocer que siguen gobernando juntos las creencias de muchísimos mexicanos. Entonces, vale la pena reevaluarnos, vale la pena conocernos mejor y a eso convocamos. Para eso ha sido toda esta cuestión y hoy yo quiero agradecer en nombre de nuestra sociedad, a nuestro consocio, el muy talentoso y distinguido historiador y muchas otras cosas, doctor Luis Barjau, que se haya tomado este tiempo para conversar con nosotros. Yo espero que los que estamos hoy aquí podamos haber tomado todas las lecciones que nos dejan sus reflexiones. Las 8 sociedades correspondientes que nos acompañaron, les agradezco su presencia, ya no las voy a mencionar porque tomaríamos demasiado tiempo. A los miembros de la Junta Directiva Nacional que están con nosotros también se los agradecemos, y a toda una lista que tengo aquí, pero que ya no voy a leer, les ruego que me permitan hoy no nombrarlos para que dé la palabra al maestro, a nuestro distinguido amigo y castellano, don Salvador Rueda, para que sea él el que concluya este evento y que luego yo pueda declararlo construido. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Solo para decirle al doctor Barjau que una buena cantidad de mensajes por el chat felicitándolo. Algunas preguntas que iban para usted, ya la contestó una de ellas el maestro Hugo Castro, pero las otras estarán resueltas en posteriores eventos, como por ejemplo el de la Noche Triste y el del Oro. Creo que podríamos redondear esta gran velada que nos has regalado, Luis, poniéndonos a pensar, como siempre nos invita don Hugo Castro, poniéndonos a pensar en lo que pesa la condición o las condiciones humanas en acontecimientos que cambian el rostro del mundo. Muchas gracias, Luis. Si quieres todavía mencionar alguna cosa. Sí, bueno, yo... no se escucha. Parece ser que se cerró el micrófono, don Luis. Parece ser que hay que abrir el micrófono. Ya se escucha. Bueno, yo por mi parte agradecer muy cumplidamente la presencia de ustedes en esta noche. Es de gran interés para mí los comentarios de mi amigo Salvador Rueda.
del presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Me siento muy complacido con la presencia de los compañeros Óscar González, José Ortiz, María Eugenia del Valle Prieto. Y muchas gracias por la paciencia sobre estos temas que son de interés profundo para todos nosotros. Yo siempre he dicho que México tiene, el México actual, tiene una ventaja extraordinaria porque tanto el tema de la historia prehispánica como el tema de la conquista le interesa a todos los ciudadanos mexicanos. Y ese interés que existe en pocos países, la verdad, ese interés es una punta de lanza para educar valiosísima. Yo creo que a partir de eso se deberían de instalar programas de educación muy importantes para cultivar esta preocupación natural que hay entre el ciudadano mexicano sobre esos temas y el desconocimiento, desde luego, a nivel general, sobre la historia prehispánica, un desconocimiento que comparten los propios grupos indígenas contemporáneos. Entonces, ahí hay un filón para montar un proyecto educativo de enorme importancia. Y bueno, muchas gracias a todos y que tengan una feliz noche. Muchas gracias, don Hugo. Pues amigos, llegamos al final. Lamentablemente estas reflexiones tienen que detenerse, no para siempre, pero los esperamos el próximo martes a las 6 de la tarde. Tendremos una nueva sesión de esta de este séptimo coloquio, del coloquio itinerante que concluye el próximo mes de agosto, pero que todavía nos tiene sorpresas y reflexiones. Encontrémonos para seguir amasando, como se hace con el nixtamal. Ya más adelante haremos el pan de la tierra, como decían los europeos, y comeremos los tacos intelectuales que nos merecemos por finalmente estar tratando de entender. Saber para entender, de eso se trata. Y ahora que estamos encontrando el camino para poder reunirnos, a pesar de que pareciera que el destino y todo nos separa y que hemos podido reunirnos hasta mejor que antes, aprovechémonos de la pandemia. Que la pandemia nos deje esta buena semilla para que pasada ella reescribamos la historia de un país que se merece encontrar lo mejor, a pesar de que mucho de lo mejor ha sido oculto por diversas razones y otras exaltado de una manera distinta a aquella que debe ser para que esté sobre la tierra firme, como la isla de Tenochtitlan, donde se construyó la gran civilización mexica. Y siendo esto así, siendo las 7:42, 19 horas con 42 minutos, damos por concluida esta sesión. Nos vemos en una semana y lo de siempre, por favor, que el pensamiento no se detenga, que nunca se detenga, que la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística logre que el pensamiento fluya, no a gran velocidad, pero sí con gran seguridad. A todos, muy buenas tardes. José Enrique Ortiz Lanz, nos vemos, maestro Montero, nos vemos, Jesús Benito, a todos los que alcanzo a ver, nuestros saludos. A don Salvador Rueda le doy la última ocasión de despedirse por tercera vez. Pues muchas gracias, solamente que sigamos reflexionando sobre esta realidad única nuestra que empezó en 1521, cuando acaba el mundo autónomo de los indígenas, y que termina el periodo completo en 1821. Somos testigos de un ciclo completo de historia que terminará
seguramente con conferencias y con mucho que decir de septiembre en adelante. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches.